Ahí está Barcelona, ahí abajo. Y si queremos ir a algún sitio, aquí en Occidente es bien fácil. Encendemos el móvil, vamos a la app que tengamos para navegar, le ponemos la dirección donde queremos ir e iniciamos la navegación. Tenemos la distancia, los minutos que tardaremos y distintos recorridos para ir hasta ahí. Pero en Mongolia no es así. Hay muchos sitios donde no hay cobertura. Así que si dependes de Google Maps o alguna aplicación que necesite red, mal lo tienes. Como ya sabéis los que seguís el canal, Mongolia tiene el tamaño de 3 Españas y viven menos de 4 millones de personas. Y de esos 4 millones de personas, 3 viven en la capital. Así que imaginaros 1 millón de personas viviendo en una superficie igual a 3 Españas. El resto es estepa, montaña y desierto. Sin carreteras grandes, ni mucho menos principales, más bien caminitos, sin señales, sin cobertura móvil, ni nada que se le parezca. Cuando te metes por off-road, puedes llevar horas o días sin ver ni un poste de luz. Google Maps aquí no te da una ruta alternativa, te da una pantalla en gris. El problema no es solo que no tenga señal, es que Mongolia no tiene rutas como las entendemos. No hay caminos marcados, sino más bien huellas, rastros que ha dejado alguien antes que tú, que pueden llevarte a algún sitio o terminar en ningún lado. Y cuando llevas horas siguiendo un rastro y te das cuenta de que no te lleva donde pensabas, ya no sabes exactamente dónde estás ni por dónde has venido. Yo creo que por ahí. En Mongolia usamos GPS específico para off-road, sin necesidad de cobertura, con mapas descargados que funcionan sin internet. En mi caso, uso mucho el Osman, aunque también se puede usar el TMD2, que está quizá más actualizado. Lo que pasa es que yo llevo tantos años utilizando el Osman que me siento mucho más cómodo utilizándolo. Pero no es suficiente con tener la app. Tienes que saber leer el terreno, saber cuándo fiarte del GPS y cuándo fiarte más de lo que ves. Toda la tecnología mal. Venga. Y ahí es cuando empieza no la intuición, sino tu capacidad de orientación por sitios perdidos del mundo. O sea, es brutal. Aquí el campo a través. Hasta que crees haber llegado al camino que te llevará hasta casa, es decir, el hotel. Y seguramente encontrar esta moto del pastor nómada local es una buena señal de ello. Porque en Mongolia el GPS te puede mandar por una ruta que en el papel existe, pero en la realidad acaba siendo un río crecido. Ay, hostia, pues era profundito, Un barranco. No sé. Buah, esto es demasiado heavy, no. Uy, de que me ha ido. La pendiente es mucho más fuerte, como siempre, de lo que enseñan las cámaras. O simplemente hierba donde alguien pasó una vez hace años. Evitarnos. Los sitios enfajados, así que iremos. Ah, mira aquí, un caminito. Y eso pasa porque cuando viene el invierno, recordemos que queda Mongolia absolutamente nevada y bajo unas temperaturas gélidas, y eso puede hacer desaparecer los caminos que en un principio habían existido. Antes de cada expedición pasamos horas comprobando rutas, verificando puntos de referencia de los sitios por los que queremos pasar porque son bonitos. Y antes de que vayamos con vosotros, lo comprobamos primero nosotros, todo in situ, que no nos pase como el barranco, que tengamos una dirección por la cual no se pueda pasar. Y si eso pasa, pues primero nosotros buscamos todas las posibles bifurcaciones para que cuando vayamos con vosotros no pase nada. Cruzamos información de expediciones anteriores y sobre todo lo que nos cuentan la gente local. ¿Veis? Aquí tenemos el mapa de Mongolia, con los recorridos que hacemos y sus posibles variaciones. La salida de Ulan Bator tiene que ser por carretera principal, pero como veis aquí ya
nos buscamos nuestras variaciones para salir del aburrimiento. La carretera continúa por aquí, pero nosotros vamos por arriba, donde si os fijáis no hay ningún tipo de carreterita marcada. Es sencillamente una cosa hecha por nosotros para seguir al off-road. Cerca de un río, que es preciosa esta parte de aquí. Aquí, por ejemplo, unas variantes. Se puede tirar recto o tirar a la derecha según el nivel de dificultad de cada uno de los grupos, así como subir para arriba. O sea, esta, lo que baja para abajo, de hecho, esta parte de aquí es complicadilla. Por eso hemos alternado y hemos conseguido una variación que puede ser esta de aquí al medio, y luego se puede seguir para abajo. Digo por abajo porque sé que es más abajo, o seguir por esta de aquí. Y pasando por al lado del río, a mí me gusta más esta, la que pasa por al lado del río. Seguimos, como veis siguen sin haber ningún tipo de marca en el mapa. Son rutas diseñadas por nosotros mismos. Y aquí se une con la que venía de por aquí. Si el grupo está muy cansado, no tiene mucho nivel, esta debería ser la más fácil. Y nos volvemos a repuntar con la carretera principal, que tampoco penséis de un solo carril, pero ya es carretera principal. Todo eso antes de arrancar la moto, porque lo que no preparamos antes lo pagamos luego todos en el viaje. Os voy a ser honesto, incluso con todo eso, en Mongolia hay momentos en los que miras alrededor y no tienes claro exactamente dónde estás. Es que es lo que dudo. Me indica como para ahí. En 2022 llevábamos horas por una zona de la que teníamos poca información. Bueno, no es que tuviéramos poca información, sino que la que teníamos nos llevaba a un cañón que era imposible de hacer. Es que, bueno, que no igual hemos cometido un error no cogiendo la riera al principio. Porque ahí veo igual como caminos que podría ser eso. Así que tuvimos que improvisar. Al cabo de un rato, el GPS marcaba una dirección y el terreno marcaba otra. Decidimos fiarnos del terreno. Hòstia, és molt fort, tio. Aquí hay un camino o algo. Evidentemente con una riera aquí en medio. Buah, pues hemos decidido con Mikel, que se ha quedado ahí un poco más abajo, le fallaba un poco el embrague, que lo ha tenido que forzar, que igual este trozo es un poco trash para atraer grupos, porque sí, es muy posible que muchos de vosotros podáis, pero hay alguien que no, y es un pelín durillo. Así que yo voy a ir a mirar. Bueno, pues después de sus tacos, nada, hoy llevamos 65 kilómetros, solo. La media nos baja. Ahí, espera. Venga. Esto no acaba de encontrar la ruta, ¿o qué le pasa?
Ahí, más o menos. Ahí. No entiendo por qué se aleja esto. Pues no. Aquí hay unas trazas. Voy a seguir estas trazas, me parece. Mira que te digo. Seguimos estas trazas que así sabemos que como mínimo está más o menos bien. Hostia, nos estamos alejando de la traza. ¿Cómo puede ser, tío? Tiene que haber algo por ahí a la derecha. Mira, ahora que te digo, voy a seguir este camino. Hostia, no, desaparecemos del mapa, tío. Qué fuerte, tío. Sería por detrás, Mendic. Por detrás de la montaña igual. No. Tendríamos que ir para ahí. O sea que cuidado aquí con la arena. Pues sí, claro, tío. Mira que te digo que prefiero ir así. Así vamos directos a la carretera. Buah, pero esto se va a complicar un mazo si es esta montaña, ¿no? Vale, ya falta poco. Me parece que veo el camino. Míralo, el camino. Ahí está. Hola, cuidado, piedras y de estas que cortan. Tardamos 2 horas más de lo previsto, pero al final conseguimos la dirección que buscábamos. La diferencia entre un momento de incertidumbre y un problema real es saber tomar esa decisión y no entrar en pánico cuando la pantalla no te da respuestas o te parecen incorrectas. Venga, ya tenemos el camino. Por eso, cuando viajas con nosotros, tú no tienes que preocuparte de esto. Nosotros llevamos las rutas preparadas, verificadas y probadas. Sabemos cuándo fiarnos del GPS y cuándo fiarnos del ojo. Tú te centras en pilotarla y nosotros nos ocupamos de saber dónde estamos. En Occidente nos hemos acostumbrado a que una pantalla nos diga dónde ir. En Mongolia aprendes que la pantalla es solo el principio y lo que realmente te orienta es el criterio de quien lleva años leyendo ese terreno. Así que si quieres venir a leerlo con nosotros, ya sabes, travelmere.es.